Bueno, pues sí, esta es como la primera charla del año y pues digamos que pensando en cómo participar pues de este programa de las noches de lectura, pues quise como arrancar con, pues digamos, compartir, digamos, una charla que es en realidad como el comienzo de una especie como de aventura. Eh, y es una aventura como por una pregunta que nos ha rondado a muchos investigadores o no sé si a muchos, pero por lo menos a algunos. Aquí está, por ejemplo, Bernardo Rincón, que es un otro así, pues pieza clave de la historia del cómic en Colombia. Y pues digamos que nos interesa mucho pensar en que, pues en esta pregunta, ¿no? O como en darle vueltas, digamos, a entender bien cómo ha sido y cómo se construyó, digamos, esa relación entre pues, los lectores colombianos y el arte secuencial. Eh, eh, entonces, está más que ser, digamos, una charla como presentando, es más bien una charla que da inicio a un proceso de investigación. Un proceso de investigación que queremos que sea colaborativo, eh, en el que sabemos que no solamente se trata como de encontrar unos datos, más que unos datos fríos, ¿no? O como de pronto buscar unos números que son, eh, digamos, a veces un poco como complicados de encontrar. Lo que queremos es justamente como entender esa dimensión más emocional de esa conexión, ¿no? Como poder entender mejor realmente en qué espacios se leyeron y quiénes fueron, no sé, como quiénes se conectaron por primero como con toda esa amplia gama de producciones que abarca la narrativa gráfica. Eh, entonces, pues la idea de esta charla es mostrarles un poco como ese panorama inicial de la investigación, de lo que será una investigación y también hacer una invitación para que entre muchos podamos ir como construyendo realmente una historia que es una historia que se está, pues, que ha estado oculta, que se habla solamente, digamos, como en espacios familiares, que aparece de vez en cuando en comentarios en redes sociales, pero sobre la que realmente yo siento que se ha trabajado muy poco y hay mucho como para mirar. Eh, y nos interesa puntualmente el siglo XX porque pues pensamos que pues es como un periodo clave, es el periodo en el que comienza el cómic en Colombia, la lectura de cómic en Colombia, pero pues además es como son los recuerdos que más rápido se pueden perder, se pueden diluir, y en ese sentido pues como que el primer eh, punto como de cierre va a ser el siglo XX y que ya después venga otra gente y piense lo que ha pasado en el siglo XXI. Eh, entonces, bueno, pues les cuento un poquito. Entonces, la idea de esta charla es arrancar como con una especie de piloto de esta investigación colaborativa, con el objetivo de rastrear cómo circularon y se leyeron los cómics en Colombia en el siglo XX. Eh, y tiene, digamos, eso implica, obviamente, pues entender, que hay como más gente que está entrando, vamos a pedirles que se porten bien. Eh, pues como poder, digamos, dejar ese registro, ordenar de alguna manera esos recuerdos, permitir que se puedan compartir, eh, pero sobre todo entender bien cómo ha sido esa conexión particular que se ha dado con los cómics. Eh, y es que esto se puede construir a partir de un mecanismo pues de recuperar esas historias orales, esas anécdotas, eh, que es donde creo yo que hay como, pues como un insumo más profundo, ¿sí? Lo que hemos visto es que, digamos, en general en Colombia no es un país donde ni la lectura necesariamente, pero sobre todo la producción local, pues no es muy cuantiosa y entonces
pensarlo en términos, digamos, de, bueno, se abarcaron tantas miles de personas, se vendieron tantos miles de ejemplares o se produjeron tantos cientos de publicaciones, pues no tiene mucho sentido. Pero lo cierto es que tiene un valor en una dimensión diferente, ¿no? En esas dimensiones más desde la historia personal y por eso, eh, pues digamos que el plan es hacer un acercamiento más desde mecanismos de historia oral, ¿cierto? De registrar cómo ha sido ese proceso, cómo fue ese proceso y qué es lo que queda en los recuerdos de la gente. La primera, digamos, el primer formato que va a tener un impacto en Colombia en el siglo XX es, pues son las tiras de prensa, y aquí hay como un primer contrapunteo, ¿cierto? Porque eh, la tira de prensa empieza en Colombia pues con el diario Mundo al Día, ¿cierto? Con la página de Mojicón, Adolfo Samper, que es el comienzo del cómic en Colombia, ¿cierto? Ese primer personaje que se reconoce, que es recordado por la gente y tal, en 1924. Y pues me imagino que muchos de ustedes saben esta historia y le han oído esto miles de veces, pero pues vale la pena repetirlo. Eh, pues esta era una copia calcada de Smithy, que era una tira que empieza un par de años antes, norteamericana, ¿cierto? Eh, pero lo interesante en ese proceso de calcar, pues es que obviamente lo que hace Adolfo Samper es que traduce, pero además transadapta la tira, ¿no? Entonces no se vuelve simplemente un personaje o una traducción literal de lo que le pasa al personaje, sino que se vuelve es como una base, esos son como unos dibujos base, la tira original, eh, para escenificar y apropiarse de esos dibujos y construir aventuras nuevas, ¿cierto? Entonces, bueno, eso lo pueden consultar, por ejemplo, en un especial que hice con la Biblioteca Nacional, en donde se hace, digamos, un rastreo de cómo en Mojicón pues van variando, por ejemplo, las fuentes, no siempre se usa Smith, a veces se usan otras tiras. Hay tiras que además encontramos con Bernardo Rincón, encontramos tiras originales, dibujadas completamente, ideadas completamente por Adolfo Samper, ¿no? Pero pues lo interesante es que esa entrada tiene como esa doble característica, ¿cierto? De ser una manera de, claro, producir historieta local sobre temas locales donde se habla además con el lenguaje de la cotidianidad, pero que además pues tiene esta idea de traer esta forma, ¿cierto? De producción y de narración, que es muy atractiva en ese momento, y traerla a Colombia, ¿no? Esto va a tener mucha fuerza. Eh, Después, en los años 30, pues digamos que ya se van a empezar a sentar, digamos, una serie como de referentes muy específicos y muy grandes, muy importantes para la historieta mundial, pero pues también en cómo se lee la historieta en Colombia, que es Tarzán, ¿cierto? Eh, y lo curioso es que, por ejemplo, en las páginas del tiempo, lo que va a ir pasando es que aparecen, digamos, estas primeras tiras de Tarzán y al mismo tiempo se va tratando como de hacer material local, ¿cierto? Invitar a creadores colombianos a que hagan, pues a que sí, hagan pequeñas incursiones en tiras. Tarzán va a durar un montón de tiempo, estas tiras duran muy poquito, quedan en el olvido. Es como más un trabajo como de registrar ese archivo, pero está, digamos, esta relación, digamos, entre leer y crear, ¿cierto? Eh, bueno, sí, ahí Bernardo dice algo que es importante y es que, claro, por ejemplo, pues Adolfo Samper esa tira de Mojicón no la firmaba, firmó otras, eh, pero Mojicón nunca lo firmó y incluso le permite a uno pensar si efectivamente hizo todas las tiras de Mojicón o si en algún momento alguien más pues hizo ese trabajo como de calcada transadaptación, puede ser, puede ser. Eh, pero digamos que pues lo que pasa como con la entrada de esos personajes como Tarzán, pues es que sí marcan
ya pues como unas prácticas como muy diferenciales, ¿no? Una cosa muy específica, no sé, como una conexión muy fuerte. Y es que, pues lo que pasa, digamos, y va a pasar en todas partes del mundo, ¿cierto? Donde se publican este tipo de tiras, eh, pues hay, digamos, un consumo general, ¿cierto? Eh, unas obras que son de consumo fácil, que van en el periódico todos los días, se leen y se votan, ¿cierto? Pero ahí empiezan a aparecer, digamos, estos personajes claves para la reconstrucción que queremos hacer, que son los coleccionistas, que es empezar a recortar las tiras del periódico, a guardar las hojas, a ponerle atención, digamos, a tener la serie completa. Pues me imagino que esto todos lo saben, pero bueno, también aclarémoslo, no sabemos, las generaciones van perdiendo ciertos recuerdos. Eh, Estas eran tiras que quedaban en Continuará, Tarzán quedaban, continuará. La historia de Santander, por ejemplo, pues se publica por capitulitos. Eh, y entonces, claro, empieza este trabajo como en estos medios que se pensaban como, bueno, simplemente siguen y se votan, eh, empezar como a poder reconstruir esta línea, ¿no? Y empezar ya a buscar, digamos, como un interés mucho más especializado en el tipo de personajes, en seguir esas aventuras, en conocerlas. Eh, y yo creo que, pues digamos, si bien, y bueno, esto también se puede leer en el Museo Virtual de la Historieta Colombiana, en el especial de la Biblioteca Nacional, en otras investigaciones que hay sobre el tema, sigue la producción colombiana, pues lo cierto es que el grueso, digamos, como del interés va a estar en, pues en las tiras que se traen de afuera. Eh, pues hay, digamos, hay razones que tienen que ver con que pues no eran solo las tiras, también eran los seriales cinematográficos, las novelas de aventuras, ¿no? Había como toda una movida y un interés como por unos personajes puntuales. Además, pues obviamente técnicamente estas eran tiras pues muchísimo mejor hechas, que se hacían ya, digamos, como con un conocimiento técnico eh, gigantesco comparado con el que había acá. Entonces, pues claro, esto era pues otra cosa, pero además para los periódicos pues era mucho más barato publicar estas tiras porque se compraban con el sistema pues de los sindicatos, entonces pues la tira salía, una tira diaria comprada afuera pues salía muchísimo más barata que lo que podía pagársele a un creador local. Eh, el hecho es que pues digamos que para lo que queremos mirar ahora, eh, pues sí se va como generando, digamos, como en estas personas que de pronto leen, coleccionan, ¿cierto? Como unos primeros espacios de reunión, ¿sí? Eh, para eso, pues digamos, está, por ejemplo, pues lo que pasó a finales de los años 60, ¿cierto? Una especie como de convocatoria que hay de un grupo de lectores. Creo que ahí Bernardo después nos contará un poco mejor esas anécdotas, que, por ejemplo, pues hacen una primera muestra de, de historieta colombiana, ¿cierto? Y que tenía la idea, pues, como de reunir más que a crear al lector, ¿sí? Buscar a quiénes eran esas personas que estaban coleccionando. Se empezaban, digamos, a aparecer notas, avisitos, pequeños guiños a personas que estaban buscando páginas específicas o que cambiaban secciones de tiras por otras secciones de tiras. Además, digamos, de las tiras de prensa, pues lo que también teníamos era, pues estaba la tira diaria, que era una sola tinta, ¿cierto? Pero también estaban esos suplementos dominicales, que era yo creo que como, y pues es desde siempre y como plan editorial, eh, pues como el gran producto gráfico, ¿cierto? Aquí hay dos ejemplos también colombianos de páginas de estas tiras del pueblo de Cali. Pero claro, entonces los suplementos tenían un valor gigante y es que pues, eran a color, ¿cierto? Traían, digamos, pues como unas versiones espectaculares de esos aventureros, sobre todo, pues también estaban las de humor y tal, pero pues eran muy coleccionables, ¿no? Y tenían, pues, realmente, pues era como algo espectacular. Ahí hay como una primera conexión.
eh, desde más o menos los años 50, no mentiras, hay otra conexión, perdón, me iba adelantando, que son las revistas infantiles, ¿cierto? Entonces hay referentes latinoamericanos muy importantes de revistas que circularon en Colombia, como por ejemplo Villiquen de Argentina y el Peneca de Chile, eh, que son, pues digamos, publicaciones que vamos a encontrar, porque, bueno, además de que uno las encuentra en las tiendas de viejo, hay referencias a la lectura de esas revistas, no sé, en columnas del Elkin Obregón, en distintas fuentes. Además, algunas de estas revistas tienen sellos de tiendas en donde se eh, y estas revistas, eran revistas con un alto contenido ilustrado, que tenían además una, digamos, finalidad claramente educativa para un público infantil, ¿cierto? Donde eran muy importantes, eh, pues digamos, como los temas morales, donde, por ejemplo, la historia nacional era muy importante. Eh, pero también, por ejemplo, en Villiquen es la primera revista en donde se publica Superman en español, ¿sí? Con la traducción de Superhombre. Eh, entonces, claro, porque se incluían, por ejemplo, cuentos ilustrados, pero se utilizaba este sistema, ¿cierto? De que la página es una tira de imágenes y abajo está el texto que va acompañando cada imagen, en casos descriptiva, ¿cierto? Pero también se empiezan a publicar un montón como de obras donde ya la integración entre la imagen y el texto pues es mucho más interesante y bueno, pues, pues eso es una parte importante y también digamos que va a tener un impacto en la producción colombiana, ¿cierto? Con revistas como Michín, que es esta revista que empieza en Medellín, termina en Bogotá, que utiliza básicamente, pues en muchos sentidos, pues su referente editorial pues es el Peneca. Eh, esta imagen solo la pongo para chicanear pues aquí hay una colección casi completa de Michín, mentiras. Eh, pero que además también entonces incluye historietas, eh, como de aventuras, con nombres en inglés, ¿cierto? Eh, entonces sí, como que son estas revistas que están un poco como entre ser una revista infantil, digamos, más desde esos valores tradicionales, no lo alcanzan ustedes a mirar, pero digamos en la parte de abajo de Michín aparecía una cosa, una serie como de palabras clave, digamos. Era historietas, cuentos, historia patria, geografía, aventuras. ¿No? Entonces ahí hay como toda una, pues nada, un manifiesto de para dónde iba o hacia qué lados quería ir la revista, ¿cierto? Como atraer desde aventuras fantásticas de un investigador, pero también poder contar la historia de Colombia, contar la historia de Colombia a los niños. Eh, el tono además es súper tierno, ¿no? Eh, pero pues ese es otro, digamos, otro de los espacios en donde es interesante ver, bueno, cómo se leían esas publicaciones. Y pues, digamos, una parte de entender cómo se leían era ver cómo se responde desde el, editorialmente, desde lo que se produce acá, a esas publicaciones, pero también falta saber bien cuál fue la experiencia de los lectores con estas revistas, ¿no? Esta revista, pues digamos, sabemos cosas de la revista gracias a las notas que a veces toman los lectores en la misma revista, cómo dejan sus nombres, sus marcas, cómo llenan ciertas cosas, como por ejemplo la revista tenía un llamado a, a que la gente enviara cartas, a que los niños enviaran dibujos y cartas, había concursos con preguntas, entonces a veces uno entre la revista encuentra cartas, notas de cosas que los niños quieren como compartir con la revista. Y el otro segmento importante es pues las revistas, ¿cierto? Las revistas de cómics, que ya no son revistas que mezclan cuentos ilustrados con actividades, ¿no? Y con algunos cómics, sino que son comic books traducidos, ¿cierto? Y que en Colombia van a tener distintos nombres. Y ahí ya viene como
interés o como un objetivo particular, específico también de lo que queremos saber, y es pues cómo se les dice, ¿cierto? Porque se les dice de maneras distintas en distintos lugares del país, ¿no? Se les va a llamar cuentos, se les va a llamar paquitos, se les va a llamar cómics, se les va a llamar historietas, se les va a llamar penecas. Eh, y bueno, y pues ahí hay como una editorial protagónica, que es la editorial Novaro, ¿cierto? Que arranca en los años 50. eh, en el 51 empieza a publicar Tarzán y bueno, empiezan a pasar un montón de cosas. Eh, entonces, sí, esta editorial mexicana, ¿cierto? Que tiene un impacto inmenso en Iberoamérica, porque, sí, no, en todo el mundo de habla hispana, entiendo yo, porque pues es la editorial que empieza a traducir y en algunos casos tras adaptar eh, pues los cómics que se publicaban en Estados Unidos, pero también empieza a publicar cómics propios, ¿cierto? De hecho, empieza publicando cómics propios y va enviando, ¿no? Se encarga de que estos cómics circulen por muchísimos países y pues son maravillosos, ¿no? Colombia va a ser un país muy importante en un poco la operación de Novaro, porque pues Colombia se vuelve uno como de los puntos en donde se imprimen ya con el tiempo, en la década de los 70, donde también se imprimen los cómics, entonces se hace como una subdistribución, se segmenta la distribución y Colombia pues es un país importante ahí. Eh, y pues pasa esto de que pues obviamente van a ser pues una influencia inmensa en los creadores colombianos. Ahí es otro, digamos, una manera de ver cómo influencian estos cómics es ver la gente cómo responde desde la creatividad, ¿no? Entonces, pues muchos de los cómics que se hacen en Colombia van a estar de alguna manera influenciados por revistas como la Editorial Novaro, en otros casos por revistas como Condorito, por ejemplo, eh, como el caso, por ejemplo, de los cómics de Montecristo o de la revista de los cómics de Sábados Felices, que se llamaba Amigos Felices, ¿cierto? Eh, pero entonces, bueno, y ahí Bernardo pues después nos podrá contar un poco más sobre la exposición de cómics de otra visión, pero bueno, ahí ya nos podríamos ir como hasta la medianoche. Pero además de la producción colombiana, pues la otra clave son estos locales que se anuncian en los sellos, o que como muchas de estas revistas yo me las fui encontrando en mercados de pulgas, en librerías de viejo, ¿cierto? Y traían sellos a librerías, a, en este caso, ¿no? Por ejemplo, la cuentería Ricardín. Eh, también, bueno, hay un montón de sellos. Y estos sellos, pues yo me puse a investigar y claro, empezaron a surgir un montón de historias de los espacios donde estas revistas no se vendían, sino que se alquilaban, ¿sí? Entonces había unos lugares donde las revistas se vendían, en droguerías, ¿no? Pero por ejemplo en las zapaterías, en garajes de casas, distintos lugares, lo que había era alquiler de estos cuentos, ¿no? En algunos casos incluso, por ejemplo, los sellos van a decir como, eh, no sé, van a tener algún sistema como en el que dicen, bueno, también estamos comprando revistas o estamos cambiando revistas. eh, y se utilizan, digamos, muchos de estos temas. Además, pues estas cuenterías, pues los sellos traen direcciones, ¿cierto? E investigando, realmente preguntando desde siempre de dónde habían salido, pues empieza, digamos, uno a ver que había, digamos, toda una red de cuenterías, no solamente en Bogotá, no solamente en Barranquilla, en Cali, en Medellín, sino en muchos pueblos de Colombia, ¿cierto? Y ahí es donde yo creo que pues hay como mucho por investigar y por registrar sobre todo, ¿no? Porque creo que muchas personas que crecieron en esos espacios, ¿cierto? En los años 50, en los años 70, en los años 60, en los años 70, tienen recuerdos muy bonitos de esos espacios y creo que eso es algo que tenemos que registrar y que tenemos como que, eh,
de alguna manera poderlos como valorar y entender qué era lo que significaba. Muchas personas describen estos espacios como los espacios en donde aprendieron a leer. Puede ser cierto o no puede ser cierto, pero el hecho es que si uno piensa en esos espacios así, es porque ahí se enamoró de la lectura. Entonces, pues sí que tienen un valor muy grande. Eh, Perdón, veo que hay más cositas. Sí, claro, ahí Bernardo complementa que sí, totalmente, digamos, Novaro llegó también a España, llegó a Argentina, ¿cierto? Eh, es, digamos, fue como todo un hito, ¿no? Eh, y el coleccionismo de Novaro, pues es una cosa demente. Eh, y entonces, bueno, ahí viene como una cosa de empezar a ver, bueno, y cómo vamos a hacer como para construir estas historias, porque eh, pues uno va encontrando, ¿no? Distintos tipos de cómics y va, digamos, como rastreando de dónde vienen. Eh, pero pues sí es interesante ver puntualmente para saber cómo funciona o cómo funcionó la lectura de historietas en el siglo XX acá, eh, pues ver qué tipo de fuentes, con qué tipo de fuentes podemos contar. Eh, por un lado, pues está esa labor de coleccionistas. Ahí incluyo, no sé si lo alcancen a ver, sobre todo en el Michin, el nombre del dueño, ¿no? Eh, Ahí, digamos, en el coleccionismo, siento yo como, me avisan si están oyendo bien, porque veo aquí que tengo conexión inestable. El objeto tal y como lo vio el coleccionista cuando tenía 7 años en la droguería, ¿no? Un objeto perfecto, que no haya sido tocado, que no haya sido ojeado. Pero también, pues está, siento yo. Eh... bueno, Bernardo ya se dio cuenta, sí. Entonces, pero lo interesante también de ir coleccionando estos objetos es que no solamente es un registro del objeto que se imprimió, sino es un registro de quién lo leyó. Y en esa labor del coleccionista hay un deseo por dejar una marca. Les cuento la historia. Yo tengo esta revista de Batman que dice Bernardo Rincón 82, porque Bernardo me la cambió por unas revistas que yo traje de Europa, o por allá en los años 90. Eh, y a mí me pareció muy curioso encontrarme la firma de Bernardo, porque en ese momento me pareció muy curioso que es un objeto que uno valora muchísimo, pero lo marca. ¿Sí? Si ustedes vieron en la imagen anterior, había también como esa revista de Tarzán que tiene como un sticker de Disney. Esa revista la tengo yo desde muy chiquito, ¿cierto? Pero creo que una de las fuentes de los coleccionistas no es solamente la edición perfecta, sino son esas ediciones marcadas. Como esos objetos intervenidos nos hablan también sobre cómo fueron leídos, cuánta gente los leyó. Es muy distinto encontrar cómics que fueron coleccionados por un solo dueño, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Por una persona, no sé, una niña que le compraban unos cómics cada fin de semana en una droguería, en Chapinero o en tal barrio, eh, que son unos cómics que están perfectos, versus los cómics que compraban después en cuenterías, que son cómics que se desbaratan en la mano, pero que están llenos, por ejemplo, de esto que les decía de los sellos, ¿sí? Que están, porque hay unos que incluso tienen varios sellos, ¿sí? En este de Michin, pues en realidad sí, todas las revistas que, hay que conseguí de Michin es una sola colección de una persona que en ese momento era un niño, en los 40 era un niño, que es Ricardo Treviño, eh, y además sé que Ricardo Treviño es de Pasto, porque en algunos casos pone, eh, pues hace marcas donde va identificando dónde está y quién es. Eh, y bueno, y hay, por ejemplo, este ejemplo, pero está, digamos, este objeto, que es una revista de Tarzán del año 57, que me la encontré así, ¿no? Son revistas que se van reparando, que se van
adaptando, entonces está el sello de la librería Montparnasse, pero atrás hay un sello de otra cuentería. Eh, entonces no solamente, digamos, está como el hecho de querer guardar una memoria como intacta, sino de poder rastrear cómo se leyó en cómo se manipularon estos objetos, ¿sí? Porque no es en vano, pues, que se escojan ciertas imágenes o ciertos recortes de otras revistas y de álbumes para arreglar esta revista de Tarzán, ¿sí? La persona que arregló esta revista, pues, escogió estos stickers de un álbum de historia natural con los animales, y va metiendo, digamos, cosas y va, yo creo que como dándonos una mirada muy interesante sobre qué significaban estas revistas para la gente y con qué lo conectaba culturalmente, como todo ese panorama o ese mundo que, al, que, al que hacían alusión estas revistas, ¿sí? Al que pertenecían además estas revistas. Eh, y bueno, yo creo que la otra fuente que tenemos pues es lo que tenemos que seguir construyendo, que son pues reconstruir esas historias orales, ¿no? Hacer entrevistas, empezar a buscar eh, pues a esos lectores y reconstruir ese universo de anécdotas, poder mapear cuáles fueron esos espacios en donde se vendían, pero también se alquilaban esos cómics, donde la gente pasó muchísimas horas leyendo. Eh, Incluso también cuando se trata de parques o de plazas, ¿no? Por ejemplo, en Montería, pues el lugar donde se conseguían los paquitos, donde se alquilaban además, pues era eh, pues en la plaza central, por ejemplo. O eso es lo que me han dicho. Entonces ahí viene, digamos, esta parte como de trabajar sobre recursos de historia oral para terminar de construir esta investigación. Eh, Quiero oírlos un poco, pero digamos, la idea de esta presentación así es que hiciera como una mirada, un paso rápido por lo que nos estamos imaginando puede ser esta investigación, eh, porque queremos romper mitos sobre cómo se ha leído el cómic, o esta idea que tenemos de que en Colombia no existió el cómic, no se leyó cómic, no fue, digamos, como, no participó realmente como de estas formas de contar historias, pero también sobre cómo se piensa tradicionalmente que en Colombia no se lee, por ejemplo, y ver si sí, entender por qué se acabaron y entender cómo podemos, digamos, como aprender cosas de ahí. La idea entonces es, como es un proyecto colaborativo, pues invitar a la gente que quiera participar de alguna u otra manera a que nos escriba a esta dirección, que es Cómic Colombiano 20, o sea, Cómic Colombiano XX, o sea, siglo XX, ¿sí? No Cómic Colombiano explícito o algo así, sino Cómic Colombiano X de números romanos, por favor, @gmail.com. Ahí nos pueden escribir para, pues nada, armar un grupo, un equipo en el que nos pongamos a reconstruir esta historia. Entonces, ahora sí, dejo de compartir. Quiero entonces, pues, oír un poquito y oír también a Bernardo, que es parte como de este proceso, y también, bueno, a Camilo, porque pues la idea es como ir como uniendo esfuerzos, ¿cierto? Para construir esto. Y claro, y si tienen preguntas y comentarios, de eso se trata. Bueno, entonces, ¿toca a mí? Claro. Bueno, listo. Entonces, pues hay muchas, bueno, lo más importante siempre será la lectura, cómo se origina esa lectura. Y lógicamente, pues tenemos que volvernos a Mojicón, devolvernos a Mojicón, porque la idea es que en Bogotá no había historieta hasta ese momento, ¿cierto? La historieta ha Ujú. aparecido 30 años atrás, en 1896, allá en Nueva York. Pues hay una discusión eterna y ahora la discusión eterna, pero realmente la historieta sí aparece en Nueva York y eso no se puede discutir, no se puede eliminar. ¿Por qué? Porque la idea fue que estos dos grandes emporios de prensa crean una idea, un material para que llegue a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay inmigrantes y porque hay niños. Entonces eso no se puede discutir, eso no lo vamos a discutir aquí, sino cómo llega a Bogotá. Y lógicamente, pues hablamos otra vez del mundo al día cuando
Samper se encarta con crear algo para los niños, porque creo que fue Manrique el que le dijo, oiga, invéntese algo para los chinos. Samper dice, ¿pero qué? Y Manrique le saca los periódicos y le dice, mira, aquí está el Chicago Tribune y mire lo que hacen en el Chicago Tribune. Y Samper, que era muy joven, pero realmente muy joven, acuérdate que todavía no se había ido a estudiar a Europa, era muy joven, pues Samper dice, no, no tengo tiempo. Y yo creo que Samper se lo calca, porque lógicamente usted la ha mostrado usted fue el que la encontró, ¿cierto? Usted encontró la página original de Smith, de Smithy, y lógicamente Samper se lo calca, pero lo interesante de Samper es eso, lo que hemos comentado, esa transformación del personaje a un personaje bogotano con el diálogo, que es lo más importante, y lógicamente cuando Samper intenta crear sus propias aventuras con el personaje. Entonces, esa lectura tan importante es cuando llega ahí, al sábado. El sábado es cuando el Mundo al Día ha decidido que va a sacar un número especial, ¿cierto? Un número para que la gente lo lea el fin de semana. No hay televisión en Bogotá, no hay radio en Bogotá. Manrique es el que va a traer la radio también a Bogotá. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer el fin de semana? Pues leer. ¿Qué podemos hacer en casa? Leer. ¿Qué le ponemos a todo el mundo para leer? Una novela, un cuento. Y a los niños, mojicón. Entonces, mojicón, de por sí dice, para los niños de Colombia, Para los niños mojicón. cuando, para los niños mojicón, cuando llega a la casa es para los niños y seguramente los niños tomarán esa parte para leerlo. Y hay correos, ahí mismo usted mismo en su investigación nos demuestra que hay correos que le escriben a Samper preguntándole por Mojicón y él intenta crear unas aventuras con un personaje destacándolo de Mojicón que se llama Bambuquito, que es como un niño que aparece como el hermano de Mojicón, que también está en la tira, ¿no? En la tira norteamericana, pero aquí le da más importancia porque además lo pone a vivir aventuras, no se llama Bambuco, ¿cómo se llama? Acuérdense que Mojicón siempre le puso nombres de productos de comer. No, Se es llama bizcochito. Es el bizcochito. hermano chiquito es Sí, bizcochito. bizcochito. Bambuco, es que Bambuco aparece en el tiempo, que es otra tira, que Sí, son de mucho, 4 viñetas. Es mucho. como una cosa y como es súper interesante, Sí, Bambuco. eso es de Es política, chévere. mucho más adelante. La Pero imagen, sí, y la imagen del gato que le está como, que está lamiéndole el cachete, al que le está lamiendo el cachete es a Bambuco. eso. Pero realmente cuando Mojicón aparece, pues Samper intenta hacer esas aventuras con bizcochito. Y ahí es cuando entendemos que lo más importante era la lectura, leer, leer. Y entonces, lógicamente, los niños de Bogotá tienen la opción de leer las aventuras de Mojicón los sábados. Y luego, pues ya vienen los periódicos que descubren que es un buen negocio y no contratan dibujantes, sino simplemente compran derechos, que esos derechos son muy baratos. Ese que usted mostró de Tarzán, seguramente se vendía en todos los periódicos del mundo y era muy barato. Lo que quería decir es que no aparece la firma de Hal Foster. Se ve que ahí no aparece, solamente dice por Edgar Rice Burroughs, porque Edgar Rice Burroughs era el dueño del personaje. Igual que Walt Disney, si vamos a ver el patrón o Mickey Mouse, que tendremos que hablar de eso en algún momento, pues también lo mismo. Mickey Mouse y Donald Duck no tienen firma, no aparecen firmados, no tienen sus firmas correspondientes. Entonces, lógicamente, esa lectura aparece primero en los periódicos y los periódicos compran esos derechos y luego las revistas como Cromos, que es el primero en publicar aquí las aventuras de Superman como el superhombre, ¿se acuerda? Sí. Aquí en Cromos aparecerá como el superhombre y además es patrocinado por Chocolates Corona. Entonces, si usted toma chocolate Corona va a ser un superhombre. Entonces es muy interesante. Y también aparece Flash Gordon, que es traducido como Roldán el Temerario, también va a aparecer en las páginas de Cromos, que Cromos también es una revista pensada igual, para ser leída el fin de semana, ¿no? Entonces, si Cromos Sí. va a ser leída el fin de semana, vamos a tener que meterle más cómics. Entonces le meten una de una gatica que viaja por el espacio, ya no me acordaré después cómo se llama, la de Superman, que es el superhombre, y la de Flash Gordon, que son las aventuras espaciales. Para pensando en los niños y las niñas. Entonces, varios públicos vamos a comprar los derechos de muchos materiales. Y lógicamente lo que usted comenta es que luego aparecerán esos espacios donde comienzan a llegar las revistas, pero las revistas sí esa es la búsqueda más difícil, cuando aparecen aquí los comic book, porque los comic book aparecen en Estados Unidos a finales de los 30, en 1938, 39, a principios de los A 30, principios, el primer comic book es del 33, 33. cuando los editores de libros baratillos deciden
de novelas baratas, deciden meterse en ese mercado con Vinitín Yeneas, ¿cierto? Mudanjev. Entonces habría que preguntarles aquí cuándo llegan por primera vez. Me imagino que llegaron primero en inglés, que algunos niños debieron leer aquí esas revistas en inglés, que debieron traer, alguien las debió traer. Y luego pues ya es Pues, sí, yo creo que hubo unas que llegaban, yo las que he visto, ahí creo que unas que llegaron por Barranquilla y a veces los hoteles tenían revistas, entonces y ahí los había viajeros, cómics. y los viajeros. Yo, por Ujú. ejemplo, cuando me bajo a los aviones siempre miro las sillas y yo tengo un Daredevil, tengo un Dylan Dog, de la gente que va leyéndolo y lo tira. Ya, se va a bajar del avión y ya no quiere saber de eso. Entonces seguramente pasa lo mismo en un barco, en un viaje de barco que dura unos meses, pues traen un montón de lectura y esa lectura pues ya no la va a volver a llevar, se queda donde se quedan, donde llegó a Barranquilla, a Buenaventura. Y lógicamente pues seguramente ahí comenzó a compartirse y a repartirse ese material por todo el país. Y, y pues claro, aparece ese espacio que usted está nombrando muy interesante, que es la cuentería. La cuentería era un espacio donde uno iba a leer, si tenía tiempo, ¿cierto? A leer, uno se podía sentar allí a leer, por lo general uno tenía mucho tiempo, pues, porque salió del colegio y no hay nada que hacer, y Bogotá era pequeño, Bogotá no era la gran Bogotá de hoy en día, es una ciudad pequeña, que lógicamente lo mismo pasaba, pues ayer Jairo estaba comentando de que él estaba Hermosas en también. su, en su cuentería en Calarcá, es una anécdota muy bonita, y que ve al señor de la cuentería que está reparando el cómic, así como usted que le pega stickers, el señor está redibujando la portada de Santo, porque alguien le había dañado la portada del Santo, entonces lo está redibujando y dice Jairoa, que es un famoso dibujante quindiano, que es, pues su personaje fue Montecristo, él es el que comenta ahí, que él de ahí se enamoró de los cómics. Cuando ve al señor dibujando la portada de la revista, pues lógicamente la cuentería ya no existe. Y también uno iba a la droguería y compraba el cómic, pero después uno, ¿qué hacía con los cómics? No podía tenerlos en casa, pues no era bien visto coleccionar cómics, eso estaba mal. La educación no patrocinaba la lectura de cómic, no era un material, no era una lectura sana. No sé, a Pablo también le debe pasar igual que a mí, lo dieron Uy, sí, romper los claro. cómics, le dieron romper los cómics. El colegio, el prefecto de disciplina rompía los cómics. Yo estudié en San Bartolomé me rompieron mis Tintín, que porque eso no era una educación, que yo fuera a tener una buena educación, ni tenía futuro. Si yo leía cómics, no tenía futuro. Bueno, con el tiempo demostramos que no. Pero frente a eso, pues no había nada que hacer. Entonces uno no podía tener los cómics en casa, entonces uno lo que hacía era cambiarlos. Entonces, ¿dónde los cambiaba? En la cuantería. En la cuantería cambiaba por 5 centavos el cómic o, pues también era que era muy costoso. Tampoco uno podía comprarse todos los cómics que quería. Entonces, pues quiero leerme toda la línea, pero no los puedo comprar. Entonces, los cambio. Y el otro espacio era el matiné. Ujú. El matiné es un lugar muy interesante porque a partir de los 40, de los 30 y 40 comienzan a presentarse películas para niños. No se pueden presentar en el horario nocturno como está acostumbrado el público del cine, sino en el horario diurno. El horario diurno es a las 10 de la mañana en domingo. Pero el matiné iba acompañado de más cosas, iba acompañado de un espectáculo que puede ser un payaso, un mago, algo de circo, unos dulces y también la posibilidad de que usted podía con sus amigos cambiar los cómics. Pues ahí viene una anécdota de Al Williamson. Al Williamson es el Claro. famoso dibujante de Flash Gordon. Al Williamson es de mamá colombiana y Al Williamson vivió en Bogotá en los años 30 y 40. Al Williamson nació sobre los 20 y esa primera parte de su infancia la vivió en Bogotá y en Bogotá, pues fue al matiné a ver Flash Gordon. La mamá lo llevó a ver Flash Gordon y él dice, desde ahí yo quería dibujar ese personaje. Yo estaba muy emocionado. Y allá se encontró con un español que había venido de la Guerra Civil Española a Bogotá también, que también después se volvió un famoso dibujante de cómics, después les diré el nombre. Y ellos dos intercambiaban sus revistas, intercambiaban sus cómics. Pero no todos podíamos hacer eso, no todos teníamos mamá rica o papá rico que podía comprar, pues papás españoles o mamá norteamericanos, pues podían. Pero entonces lo que hacíamos era, el domingo esperábamos a que llegaba el periódico y recortábamos la paginita del dibujante que nos gustara o guardábamos todo el suplemento. Y eso lo descubrimos cuando buscamos en la investigación, que usted me ayudó, a Hernando Salcedo Silva. ¿Quién Mm, es Hernando sí. Salcedo Silva?
pues un señor muy famoso, muy importante en los Bogotá de los 40, 50 y 60, porque Hernando Salcedo Silva fue el impulsor del cine, él era un crítico de cine y también de esto del cómic. Entonces, ¿cómo impulsaba el cómic? Pues coleccionaba las publicaciones y invitaba a que fueran a su estudio, a su casa, a leer cómic. Y ahí fue cuando Jorge Peña, Carlos Garzón, Julio Jiménez y Nelson Ramírez se encontraron. Ahí se encontraron. ¿Por qué? Porque tenían algo en común, les interesaba leer cómic. Y también pasó otro fenómeno, que era que no se aprendía a hacer cómic, sino se copiaba cómic. Entonces, ahí Jorge Peña se encuentra con Carlos Garzón. Jorge Peña está intentando hacer sus propios cómics y Garzón le dice, no, no sea tan bobo. Lo que hay que hacer es calcar. Y entonces me acuerdo otra vez de Samper, porque Garzón y Jorge Peña se calcaban Tarzán, el Tarzán de Hogarth. Pero le metieron algo más, que volvámonos a aventuras locales. Entonces, inventan Calarca. Calarca, que es la gran aventura que van a publicar en el tiempo Garzón y Jorge Peña. Garzón haciendo los lápices y Jorge Peña las tintas. Seguramente todo lo aprendieron, ¿cómo se podría decir? Improvisando o leyendo algunos libros, llegaban algunos libros muy, muy básicos, ¿cierto? Pero entonces, claro, ese encuentro allá en la oficina de Hernando Salcedo Silva comenzó a construir un semillero de dibujantes. Entonces, claro, ahí está también esa lectura, esos recortes que se guardan, que se coleccionan, que muchos los tienen como tesoros. Yo tengo los míos por ahí, un día se los voy a mostrar. Y en ese momento, pues también en los años 50, 60 aparece Editorial Novaro. Editorial Novaro surge en España, en México, en los 50. Y claro, Editorial Novaro compra los derechos para traducir y comienza a publicar mucho material en todas partes. España, porque en España hay censura, hay problemas, ¿cierto? No están interesados mucho en el cómic. Pues España tiene el mismo problema que tiene Colombia, que hay una censura. En Colombia existe la censura. Acuérdense que un día encontramos el documento. El Sí, documento es muy total. simpático, que además hay que nombrar ahí con ese documento la publicación que sacó el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, el Michín, que es la primera vez que se hace un cómic desde el Ministerio de Educación para los niños de Colombia, que es el Michín. Ahí yo tengo un número, ese también hay que hacerle una búsqueda. Pombo, digo Pombo, no Michín, sino Pombo. Pombo, pombo porque, Pombo, sí, Pombo. sí, sí, El Michín ya lo mostré, el que Pombo. es Y faltaría, y, fal- dificilísimo de encontrar. y faltaría una que es el Merlín. Merlín también, que es bien complicada de conseguir. Entonces, con la llegada de Editorial Novaro a Colombia, seguramente el distribuidor, no sé quién será el distribuidor, tenemos que averiguar quién era el distribuidor de Editorial Novaro, quién fue el que descubrió que ese era un muy buen negocio y que podía distribuir muy buen material y llenó Colombia, porque en Editorial Novaro usted va a encontrar en todas partes esas revistas. Y los que publican El Santo en México, ¿cuál serían, cómo se llaman los del Santo? El Santo, ediciones Es Cruz, ¿no? José J. Cruz. José, José J. Cruz, sí. que era un dibujante, además de ser dibujante, pues también sacaba otros dibujantes. Él publicó El Santo y publicó Blue Demon y publicó Adelita y las guerrillas. Entonces, seguramente esos descubrieron también Colombia como un nicho para vender. Y Memín, la edición mexicana. Lo que usted dice es que luego viene el momento en que que Editora 5 se crea en Colombia, Editora 5, que es como una subsidiaria de Televisa. Antes Televisa tenía otro nombre, Es que, pero o sea, es que Cinco empezó como Greco sí, y después Televisa compra Cinco. eso. Y Televisa sigue publicando aquí en Colombia, pero también habría que hablar de las editoriales argentinas y chilenas. Espere, prendo la luz porque esto estamos oscuro. Mientras tanto, usted conversa. Yo sé, son de estas, bueno, pues sí, la idea es como echar a andar, digamos, ese gran anecdotario que va a salir como con todos estos personajes y como con todas estas revistas. Habría que Eh, nombrar las editoriales argentinas. Acuérdense que en las editoriales de Ediciones Columba también llegó aquí a Bogotá. En algún momento a finales de los 60, principios de los 70, comenzaron a llegar todo lo de Ediciones Columba. Ediciones Columbia traía una vaina que se llamaba Intervalo,
otro que se llamaba D'Artagnan, que eran unos libros así gruesísimos, muy interesantes. Y también llegó de Chile antes del golpe de Estado, Zigzag, ediciones Zigzag con el doctor Mortis. Sí, sí, sí. Que ahí era también Garra de Acero, ¿cierto? ¿Garra de Acero era chileno o era Garra Cero es español, español? sino que Zigzag, Ediciones Zigzag compró los derechos de Garra Cero, que en España se llamaba Delta 99, de Carlos Jiménez, y la publicaron aquí en América Latina. Entonces ahí aparece Garra Cero. En algún momento determinado, Carlos Jiménez, que trabajaba con Tutein Editores, ya le dicen, no, usted no sigue con Garra Cero, y cambian los dibujantes, porque acuérdense que Tutein tenía una empresa, y esa empresa tenía un montón de dibujantes que publicaban para el mercado mundial. Y Tutain descubrió y negoció con Warren, James Warren, el norteamericano, el de Vampirella, Famous Monster, Ariel, Creepy, todo eso, sus dibujantes. Y claro, hay que hablar ahí también de eso, porque Vampirella, Creepy y Ariel llegaron también a Bogotá a Claro, finales de y los 70, a principios de los 70, sí, sí, en sí. inglés, ¿no? Porque Editorial 5 comenzó a traer Playboy, y pegado con Playboy vino Vampirella, Ariel, Creepy y Famous Monster. Y todas esas revistas llegaron aquí también a Bogotá. Entonces yo también tengo Vampirella, Ariel, Creepy. Y en un momento determinado, un editor colombiano que se llamaba Ediciones Colombia publicó Vampirella traducida. Entonces trajeron Vampirella, Claro. trajeron Ariel y Creepy, y trajeron Kung Fu, las aventuras de Kung Kung Fu, Fu, las manos mortales de Kung Fu, lo ponían, ¿no? Los puños las mortales de manos Kung Fu. mortales de Kung Fu. Los puños mortales de Kung Fu. Entonces ahí también hay que hablar de los colombianos, de los que intentan aventurarse a lanzarse en el mercado, y nos toca volvernos otra vez a Hernando Salcedo Silva y esa playada de jóvenes allá en las oficinas, que se encuentran con el señor de Auros. El señor de Auros les dice que Auros acaba de llegar a Colombia, la famosa empresa de fotocopias, y quiere probar sus máquinas. Él acaba de traer a Colombia máquinas y quiere probarlas. Entonces le propone a, A Salcedo Silva. a, a Salcedo Ok. Silva que qué puede hacer con esos jóvenes. Entonces les dice a los jóvenes, bueno, ¿qué se les ocurre? Y entonces es que sacan superhistorietas. Hay 5 números de superhistorietas, y lo vendieron por todo el país. Entonces les fue muy bien con superhistorieta. Entonces ahí también tendríamos que hablar de esos intentos en Colombia de hacer cómic, que también son coleccionables, porque esos entraron al mercado, se fundieron con Ediciones Novaro, se fundieron con Zigzag y se fundieron con Columba. Entonces usted iba a la Claro. cuentería, y en la cuentería encontraba todo eso encontraba en la cuentería. Y no había diferenciación, no había una diferenciación entre uno y otro. Si, nadie sabía si eran colombianos. Descubrir que sí, que Superhistorietas era colombiana, porque comenzaron a hacer también un intercambio con los lectores. Entonces, Qué bien. hay esa, Venga, esa, aquí esa es la búsqueda que hay que hacer. hay una pregunta de Estefanía Henao, a quien saludamos con mucho cariño. Y es que has pensado sobre el papel de los editores de esas publicaciones. Pues es que son claves. Es muy raro, ¿no? Como pensar, no, si era, tenían unas, pues, digamos, una mirada editorial, pues que era muy a llegarle a, pues a unas fórmulas con un público. A ver, es que cambia, ¿no? De uno al otro. Pero digamos, si hay mucho de queremos seguir este modelo y ver cómo se aplica. eh, a veces ahí está como ese doble discurso entre queremos pasar por debajo de la censura, como que no nos toque como, o sea, que no nos cobren la tarifa plena de correo, pero de todas maneras atraer a la gente. Eh, Lo que pasa es que no hay televisión. Como no hay televisión, hay otras maneras de entretenimiento. Esa otra manera de entretenimiento son las revistas de cómic. No hay televisión, hay radio. La radio es muy interesante, hay que hablar de la radionovela. Tendremos que unir en algún momento parte de la investigación a la radionovela, porque en la radionovela estaba Calimán. Calimán la pasaban a las 6 de la tarde todos los días. Y llegamos a descubrir que Calimán también era un cómic, y que llegó a Colombia también ese cómic de Calimán. Llegó también Ediciones 5, con el éxito de la radionovela, decidió comenzar en los 70 a publicar en Colombia Calimán. Pero también hay aventuras de editores colombianos. Bedú, Ediciones Bedú, Ujú. publicó cómic impreso en Colombia comprando derechos. Entonces compraron Henry, Periquita, eh, El Príncipe Valiente,
Flash Gordon. Hay varias de Ediciones Berú que había que hacer una búsqueda. Ediciones Berú fue el que se mandó a la aventura de publicar Montecristo en fotonovela. claro. Que, bueno, lo de Oveja Negra es otra historia, es la tira cómica, eso ya es una recopilación de tiras cómicas. No son los comic book, sino es que Oveja Negra en un momento determinado, también en los 80 comienza a publicar Mafalda, pero ya es la recopilación de los libros de Mafalda que ya habían leído de Ediciones La Flor, y comienzan a traer también del mercado norteamericano, entonces traen Educando Papá, Lorenzo y Pepita, Olafo, ¿cierto? Pero eso ya las había publicado el tiempo descubrió el negocio de la historieta y publicaba tiras de prensa, 2 páginas de tiras de prensa, 2 páginas llenas de tiras de prensa, y estaba todo lo que estamos nombrando, que lógicamente también lo coleccionábamos, también lo recortábamos, lo guardábamos. Sí, eso, La Ley contra Lampa, sí, la famosa radionovela La Ley contra Lampa, que era muy emocionante, además muy emocionante escuchar la radio, porque estos actores lo hacían muy bien y lo dejaban a uno en suspenso. Entonces uno estudiaba de 8 a 12, de 2 a 5, y después llegaba a su casa a escuchar la radionovela. Y los sábados y domingos, pues, ¿qué hacemos? Leamos cómic, porque ¿qué más? Sí, hay televisión, claro, en los años 60 aparece la televisión, pero la televisión aparece en un horario muy marcado, que es de 6 a 12 de la noche. Y para los jóvenes, para los niños, solamente hay la tele por las tardes, que eso solamente es apoyado por el gobierno, entonces uno tiene que ser guiado para ver la televisión educativa, pero el horario que queda para los niños es de 5 a 7 más o menos, a las 7 de la noche ya es el noticiero. Entonces uno puede ver las aventuras de Hanna-Barbera, ¿cierto? Los Picapiedras, los supersónicos que están muy de moda ahora, eh, y todas estas aventuras interesantes vistas y hechas por Hanna-Barbera. Entonces, lógicamente, pues ahí es cuando el cómic se masifica mucho. Claro, la pregunta es, ¿por qué no hay grandes dibujantes? ¿Por qué no hay una gran producción nacional? Esa es la pregunta, esa es la inquietud. ¿Por qué si hay una gran lectura del material importado del exterior y por qué no hay una gran producción nacional? Esa es la gran pregunta que nos tendremos que resolver con tiempo y con investigación, pero creo que la respuesta es, nunca se armó una escuela, nunca se creó un movimiento fuerte, ¿cierto? De pronto los españoles tienen el modelo de ediciones Tutain y selecciones, que son empresas que se dedican a hacer cómic. Aquí nunca hubo empresa porque siempre hubo el egoísmo del trabajo personal, del individual, de Jorge Peña luchando en la sola, Jorge Peña solo, ¿cierto? Carlos Garzón solo, Julio Jiménez solo. No, no, por eso creo que aquí nunca pasó un gran movimiento de cómic, ¿cierto? Entonces, Adolfo Samper entró y salió del cómic, pero siempre lo negó. Él no quería saber nada, él Sí, no quería que lo entrevistaran, no quería que le preguntaran de eso. Le hacen una gran recopilación con la colección de los caricaturistas del siglo, y él, el cómic lo trata muy poquito, no lo quiere nombrar. mm, sí, no dice nada, no dice nada. De todas maneras, también, sí, pues son espacios que, digamos, si hay como pues el tema de clase es fundamental para entender bien cómo funcionan, ¿no? Y también, digamos, hay esa diferencia entre los Sí. cómics mexicanos y los cómics que eran de compra de derechos de Por eso. estadounidenses. Y lo que dice ahí, lo que dice Dertot es verdad. En Colombia siempre se vio el cómic como una lectura no muy positiva, no muy aportante a la educación del joven. Entonces, como no aporta nada a la educación del joven, no se debe leer cómic. El cómic lo leen los zampones, la clase baja, los emboladores, Ujú. los que no tienen nada de educación, no tienen ningún nivel cultural, ¿cierto? Pero sin embargo, aquí también llegó Tintín. Uno encuentra al Tintín del año 50, del año 40, y dice, ¿y cómo llegó Tintín acá? ¿Por qué? Porque los europeos, ¿cierto? Los de la escuela, los del colegio francés, los del italiano, traen los cómics europeos. Entonces aquí también se encuentra las aventuras de Tintín. Uno aquí también encuentra las aventuras de Tintín, los tomos antiguos. Uno los Sí, encuentra. claro. Pues Y allí. vea que hay un momento súper interesante que es como esa apuesta que hacen con las lecturas, con la tira dominical, ¿cómo se llamaban? El suplemento del tiempo, Sí. cuando empiezan a comprar cosas francesas ¿Qué y hay pasó? como esta idea Bueno, como pero de es que lo que pasó fue el celebrar espectador. un poco Ahí más. todo arranca con el espectador, porque el espectador fue el de la gran idea. La gran idea nació en el espectador que, Claro. bueno, ya descubrimos que los niños
tienen que hacer algo los domingos. Ya llegó la televisión a Colombia, no es tan fuerte, pero podemos crear una revistica para los niños. Entonces aparecen los monos del espectador. Y los monos es un negocio de publicidad porque además de tener material de cómic, puede tener también espacios para hacer publicidad. Entonces, papas margarita, el papermate, el chocolate. Entonces van mezclando y las agencias de publicidad hacen tiras cómicas para mezclar ahí, meter ahí con los monos del espectador. Y lógicamente, pues llaman a Jorge Peña para que dirija los monos. Jorge Peña comienza a buscar dibujantes para que publiquen su material. Y también hay como una cunita para los dibujantes de cómic colombiano. Hasta yo publiqué en los monos. Y lógicamente, el tiempo descubre tarde de que los monos hizo un gran negocio y le proponen a Mancera, que es el creativo del tiempo, que haga lo mismo. Y Mancera, pues, se le ocurre hacer ese gran suplemento grandote, así de altas páginas, con una columna para invitar a los que escriban sobre cómic y comienzan a publicar Blueberry como así, o Sí. Natacha. Claro, el público colombiano no estaba preparado para semejante bombardeo. Entonces, claro, usted lee Blueberry en el libro, pero leer Blueberry semanalmente es muy duro. Entonces, claro, lógicamente, esta gran idea del tiempo no toteó, no funcionó. Lo interesante de esos dos choques fue lo que pasó en Cali. En Cali Ujú. le propusieron a José Campo, a William Alzate y a Suárez, hagan un suplemento. Y si tienen ustedes 24 páginas semanales, los tipos se fundieron, se quemaron. Alzate me llamó y le dije, mire, si ustedes no creen un grupo, no crean una máquina de hacer cómic, no va a funcionar. Los norteamericanos tienen una máquina de hacer cómic. Hal Foster hacía al Príncipe Valiente solo, pero Tarzán se hacía en equipo. Superman se hace en equipo. Sí, no, todos esos trabajaron siempre con asistentes. Todos trabajan con asistentes. Es Eso que no es se, imposible. es imposible que usted entregue una página semanal si no tiene un asistente. Y si usted coge un cómic norteamericano, tiene una lista. La lista de quién hizo los lápices, quién hizo las tintas, quién hizo el color, quién hizo la rotulación, quién escribió el guión, quién editó. Como en Colombia Mm. nunca pasó eso. Y sigue sin pasar hasta ahora con ustedes, los jóvenes que han comenzado a pensar que hay que hacerlo como una empresa, como una máquina de producción. Si se hace como una máquina de producción, resulta. Si no, no resulta. Entonces, pues chévere. Vamos, creo que estamos comenzando muy bien. Creo que es un llamado para que todos podamos poner nuestro granito de arena, para que hablen con sus papás, hablen con sus abuelos, díganle a sus papás y a sus abuelos, oiga, ¿ustedes leían cómic? ¿Y cómo lo leían? ¿De qué manera? ¿Cierto? Porque en los colegios también había bibliotecas que tenían cómic Ya, cristiano. claro, En los porque Novaro también sacaba mucha historia de santos, ¿no? Como de Vidas de ejemplares se las llamaba. vidas Vidas ejemplares. Entonces, ejemplares. todas las historias de los santos y en el San Bartolomé, que no les gustaba Tintín, tenían las vidas ejemplares. Entonces el cura me dijo, pues no lees Tintín, pero sí te puedes leer las vidas ejemplares que están ahí en la biblioteca. Entonces, claro, uno iba a la biblioteca y ahí estaban los cómics para leer de las vidas ejemplares de los santos, que también era muy interesante y que fue un negocio que descubrió México. México fue el que Claro. descubrió que las vidas ejemplares eran un buen negocio y sacaron las vidas ejemplares de todos los santos de todos los días. Y lógicamente después dijeron, oiga, no, metamos los científicos, metamos las mujeres. Hay vidas que es muy chemosamente, pues ahí también encontré ayer que hay un señor que tiene la mejor colección de Novaro en Perú. El señor tiene una colección impresionante. Ah, el de Kingdom, ¿no? Ese man es una locura. No, César, estoy de acuerdo. Sí, entrevista a su papá y a su mamá, están en casa. Vea, Coge una César, grabadora. Cuente, sí, Pablo, cómo hacerlo. la idea es que, digamos, como que podamos hacer como una primera recogida de gente que esté interesada y podemos cuadrar después una reunión ya interna como para empezar porque me gustaría que las entrevistas tuviéramos como por lo menos unas preguntas básicas. Entonces, como de pronto sí se puede hacer de pronto como un primer sondeo, preguntarle a los papás, a los abuelos, a las mamás, bueno, a las abuelas obviamente, eh, para ver, digamos, como qué tipo de cosas sí sería clave saber. Por ejemplo, tratar de puntualizar en qué lugares era que se leían o que se alquilaban, eh, tratar de apuntar a las fechas. Tenemos el sueño con Bernardo de poder encontrar fotos,
¿no? De que haya como un registro más completo, tiene que haber. Entonces, pues no es mandar entrevistas todavía, pero pues si quiere ir ya como conversándolo y ya después hacemos como una especie como de cuestionario eh, flexible, cosas que sí o sí es importante que podamos saber para poder registrar bien esas entrevistas y después vemos cómo, pues ya cómo las socializamos, cómo de ahí podemos, no sé, hacer un mapa interactivo, hacer lo que haya que hacer. Pero muy buena pregunta, sí, sí, esa es la idea. Sí, Bernardo, pues le cuento que yo en el colegio mi problema con los cómics era que yo vendía Agnes ay Dios mío. y una vez me iban a devolver una porque pues obviamente el que la compró pues se iba metiendo en un problema, pero yo iba y yo vendía Agnes en el recreo. Bueno, ¿por qué marcábamos los cómics? Cuando usted mostró mi cómic, está marcado ahí con la fecha y mi nombre, es porque los prestábamos, porque en el matiné o en el colegio los intercambiábamos. Entonces, Chino, le presto mi cómic, pero usted me devuelve el mío. Entonces, marcados, ese es el mío, y lógicamente a los 8 días, a los 15 días me lo devolvían y yo lo volví a prestar a otro. Y por eso también están todos halladitos y por eso la portada está suelta, pues porque lógicamente iban yendo de mano en mano. ¿Cierto? Iban intercambiándose de mano. Igual que los long plays, igual que la música, ¿cierto? La música también Claro, se prestaba, pero la música era peor porque la música se cargaba para los rumbas, para las fiestas, se rayaban, bueno, mejor dicho, pasaba de todo con la música. Los cómics eran recomendados, ¿no? Usted lo prestaba por favor, me lo cuida mucho, ¿cierto? Y muchos copiaban, dibujaban, y tomaban apuntes, cogían sus cuadernos y volvían e inventaban historias, aventuras, ¿cierto? Entonces, chévere eso, chévere hablar con los papás, chévere hablar con los abuelos, preguntarles, ¿cierto? ¿Qué pasaba en el campo, por ejemplo? En el campo es muy difícil hacer claro. un seguimiento, pero sin embargo, claro, en la casa de mi abuela hay unas revistas de cómic que estaban abajo, como en un lugar donde guardaban la papa. Le pregunté a mi tío me los trajo después, me los trajo de regalo, pero eran porque también llegaban ahí a los pueblos algún viajero, alguna persona que los leía en el bus mientras llegaba al lugar y después ay, los dejaba en el lugar y se quedaban. ¿Cierto? En Antioquia también se encuentran de la misma manera. Esa colección que usted está mostrando es del señor ese antioqueño que vive en un pueblo que se llama Marinilla. Tenemos que encontrar al señor un día en Hay Río que Negro. Él nos encontrar. dijo, vengan, aquí les tengo todo para mostrarles, pero Dios mío, hay que buscar la manera. Sí, empieza yo creo que un recorrido muy largo, pero además en un momento clave porque sí son historias que se pueden perder, o sea que si uno se queda ahí como, no sé, con las ganas de hacerlo, pues también como que pues simplemente se olvidan y ya, porque es muy frágil todavía todo el registro. Sí, y porque hay que hacerlo antes de que finalmente desaparezca, porque pues el siglo XX ya parece cercano, pero ya es lejano. Ya llevamos 20 años más allá del siglo XX, entonces debemos comenzar ya, antes de que no nos Bueno, quede nada. bueno, muy bien. Entonces, pues sí, esa es la idea, esa es la invitación, ese es un poco como el panorama desde, pues, desde el que vamos a arrancar. Y pues nada, no sé si haya más preguntas o comentarios o cosas que quieran decir. Yo viendo los nombres de algunos de los que están acá, sé que hemos hablado de estos temas. Ho- Hola, Eh, hola, ¿Qué hubo? Pablo. ¿Qué hubo, Camilo? Hola, Pablo. Buenas Hola, tardes. Bernardo. Muchas gracias por la charla. Yo tenía una pregunta y era en torno a cómo entraría ahí la caricatura colombiana. Ya hablando un poco más de la caricatura, cómo entraría ahí también como una forma de lectura. De pronto, todos esos autores de mediados del siglo XX como Klein, o sea, Lucas Caballero, como Ricardo Rendón, que también aportaron como más, pues más desde la caricatura política, pero que también era una forma como de ver el mundo a través de ellos. Entonces, no sé cómo entraría también ahí, eso también como una lectura también que formó a una generación en torno a esa otra parte del cómic, ¿no? O sea, no el cómic como tal de ficción, sino lo real, cómo también mostraban a estos personajes de la época, los caricaturizaban y que pues se volvieron tan importantes aún hoy en día, como autores también como Osuna, por ejemplo, entonces de estos periódicos, que también pues cada día a día construían sus historias, o autores tan recientes como Blado, no sé cómo entrarían también ahí como en ese contexto del cómic, pues en la historia de la lectura de ellos a través en Colombia.
Pues Lo, Bernardo, ¿usted cómo lo ve? no, ¿Quiere decir? lo que pasa es que la caricatura política es un espacio que lo han investigado muy fuertemente la maestra Beatriz González. Me le quito el sombrero, es de respeto el trabajo que ha hecho la maestra. La maestra ya lleva una buena parte de su vida en este trabajo. Primero hizo una gran recopilación de todo este material con la Biblioteca Luis Ángel Arango. Allí en la Biblioteca Luis Ángel Arango se encuentra una muy buena recopilación de la caricatura en Colombia desde el siglo XIX, desde el siglo XIX hasta nuestros días. Y claro, es otro mundo, es otro espacio, es otro camino, porque lógicamente este trabajo de caricatura se ve reflejado en lo que publicó ahorita Benjamín Villegas, acaba de sacar la historia de la caricatura en Colombia en 3 tomos, muy bien editados, muy bonitos. Se los recomiendo que le eche una buscadita, una miradita. Creo que se hizo básicamente para ser consultados porque son muy costosos, pero están planeados para ser consultados y me parece un buen lugar para esto. Lógicamente es otro mundo, un mundo inmenso, gigante, lleno de posibilidades, donde tendríamos que hablar de un fenómeno diferente que es la caricatura política. La caricatura política es otro camino. Que sí ha habido historieta política en Colombia, sí lo ha habido, sí la han publicado. Hay un señor que se llama Duarte, Jorge Duarte, que sacó 2 trabajos muy interesantes, uno que se llama El Año Espantoso y otro que se llama La Tomata en la Embajada, sobre sus situaciones políticas. Y Pablo y sus compañeros que han trabajado todo el tiempo desde ya hace unos años en esto de la historieta con fondo político. Entonces, claro, interesante, chévere, pero eran 2 espacios muy diferentes. La historieta se publicaba para los niños en suplementos o en páginas aparte y la caricatura salía en la página editorial. ¿Por qué se publicaba en la página editorial? Porque era pensada para un público adulto. Nunca fue pensada para niños. Nosotros los niños veíamos esas caricaturas políticas. Claro que nos gustaban verlas, pero no entendíamos quién era el personaje que estaba nombrado. Chapete es el gran ejemplo. Chapete es el, Claro. es Sí, el gran Chapete es uno de dibujante, los el muy gran importantes. dibujante, sí, el gran dibujante que trabajó con el tiempo de planta durante muchos años. Él creó además un personaje que lo representaba, que era un gordito ahí con Mm. paticas. Ese no lo copiábamos todos los niños, que era ese gordito con paticas y manitos, que era fácil de copiar. Y el gordito con paticas y manitos era como la representación, el alter ego del dibujante. Y Chapete cada fin de semana tenía un espacio con el que publicaba 4 viñetas. Y en esas 4 viñetas comentaba la realidad nacional, ¿cierto? Sí, le Entonces, hacía el desde resumen la de domingo época, a domingo. sí, un resumen de domingo, se llamaba Domingo a Domingo, donde resumía el evento político de la semana en 4 historietas. En 4 historietas, no, en 4 viñetas, que podríamos llamar 4 viñetas porque no son historietas propiamente dichas. Y en esas 4 viñetas aparecían personajes de la vida pública nacional que lógicamente uno tenía que identificar. Entonces, a mí me tocaba preguntarle a mi papá quién es este señor y por qué están hablando de este señor. Y había temas muy duros, muy controversiales que los papás no le podían explicar a uno, pues porque era solo para el público adulto. Pero luego también está Merino, que Merino va a crear un personaje muy interesante que se llama Juan Pueblo, que es un José Pueblo, José Dolores, José Pueblo, José Dolores, que José Dolores es la representación del pueblo colombiano. Y Chapete también representa a Colombia como una mujer que está muy mal vestida, muy harapienta, en muy mal estado. Y claro, son espacios diferentes, son trabajos muy interesantes, pero que nos llevarían por otro camino, por un camino muy diferente al que estamos intentando meternos, que es la historieta. Los niños no leen este trabajo, sino lo ven, lo miran, lo admiran, miran el dibujo, ¿cierto? Interesante el trabajo de Chapete, interesante el trabajo de Merino. Y había un programa, además, que era un programa en los años 50 con Gloria Valencia Castaño que se llamaba El Lápiz Mágico. Y en Sí. el Lápiz Mágico nos enseñaban a dibujar. Yo no lo vi. Ojo, aclaro, no soy tan mayor. Yo vi, yo vi los minimonos de Pepón. Pepón, Ah, listo. Pepón, que también es un caricaturista político, O sea, de vuelve de los España, 70s. viene de España, Camilo ha estudiado en España, y él decide lanzarse a la televisión y descubre que la televisión es un gran negocio. Y en ese gran negocio dicen, voy a hacer una revista para niños. Y saca los minimonos. Los Entonces, mismos. también hay que hacerle una búsqueda a los minimonos porque Pepón sacó los minimonos una vez a la semana y es muy, muy interesante. Bueno, hay una pregunta, a ver, Pablo. A ver, entonces Vieco dice, bueno, dar las gracias por esta charla, pues sí, espero que haya sido enriquecedora
motive. Entonces quería preguntar sobre los títulos que compraban los periódicos. Si en esos casos volvían a hacer lo que se hizo con Mojicón, que menciona Pablo, donde se transadaptaba el material para que lo leyera el público bogotano. No, 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 ya después compraban directamente. Ahí habría que mirar dónde se hacía ¿usted sabe, Bernardo, cómo se hacía la la traducción. traducción? Porque, por Por lo ejemplo, general, cuando las, Estefanía preguntaba lo de Oveja Negra, sería las tra- interesante comparar, por ejemplo, si Oveja Negra hacía una traducción propia, por ejemplo, colombiana. Oveja Negra hacía una traducción propia y en Bogotá comenzaron a colorear los dibujos. ¿Se acuerda que Sí, ahorita a finales de los 90 y principios del 2000 el Tiempo compró Mafalda, eh, Calvin y Hobbes, y los coloreaban? Aquí en Bogotá colorearon las tiras cómicas de Mafalda y Calvin y Hobbes. El Tiempo intentó salvar las tiras cómicas. El último intento que hizo el Tiempo fue reseñar un personaje diario. ujú, Hasta hace muy poquito, creo que ya hay muy poquitas tiras, se publican muy poquitas tiras. Se publica algo de Rep, que vino a Bogotá y vendió los derechos de su personaje. Y la otra argentina, la Maitena. Maitena. Y lógicamente, pues sí, eso venía traducido, ya venía listo. Era muy interesante porque enviaban la película. Ya, Al principio nos llegaban las películas, se montaban en el periódico y esa película había que enviarla, devolverla porque la enviaban a otro país. Ya después no se enviaban las películas, sino se enviaban la impresión. Y en Bogotá, que ya teníamos los recursos, se podía sacar la película. Y eso el tiempo los guardaba, los archivaba. Entonces uno podía encontrar tiras cómicas de Mafalda, de todo eso allí en el periódico. Y pues por eso es que también la pregunta es, ¿y por qué no publicaban colombianos? Por lo siguiente, porque si usted paga por $1 por un extranjero, 50, creo que 50 centavos de dólar se pagaba por Tarzán. Al colombiano usted no le puede dar 50 centavos de dólar. Con 50 centavos de dólar el colombiano no vive. Entonces, los colombianos tenían que pagarnos más por la tira y claro, no era una buena idea, además que los colombianos son incumplidos, además que se demoran, además que hay que hacerle película, además que hay un montón de cosas. Y lógicamente, la única persona que en Colombia lo pensó como un negocio ha sido Magola, Nani, porque Nani claro. sí descubrió y ha sido capaz de vender Magola en España, en México, en Ecuador, y Nani le ha funcionado. Bueno, hay una pregunta con respecto al trabajo de Joe Broderick. Ah, bueno, lo que dice César, mire, yo creo que con ese tipo de referencias, porque sí, por ejemplo, lo de John Broderick, que fue como estos cómics que eran como Políticos. de programa para el agro, ¿no? Eh, no, pues eso digamos lo que se puede hacer, pues que es como sumarlo al catálogo pues de referentes, eh, como de historietas que se han publicado en Colombia, y ya digamos como cosas como lo del gráfico, pues yo no sé, eso hay que mirarlo con cuidado, porque es lo mismo que pasa como por ejemplo con lo que aparece en la niñez, que hay como una especie como de protocómics. Aleluyas. Sí, que son como, no, que tienen, digamos, o sea, que yo creo que hay que leerlos con cuidado y ver cómo incluirlos, digamos, como en ese en la historia de cómo se ha producido, sí, como si son cómics o no, en qué sentido sí, en qué sentido no. Porque sí, digamos, hay muchos, antes del 24, uno encuentra muchos ejemplos de, de cosas que aparecen en distintas revistas que juegan, digamos, con la secuencialidad, que, ¿no? Como que arman como todo un recorrido. eh, que sí, yo creo que sí, digamos, sobre eso Es, creo que no vamos a encontrar muchos testimonios sobre, es, pues, digamos, con lo de eso 1910 aparece, claramente no. eso aparece en el Bogotá Cómico y en otras revistas que se publican de carácter político. Después de Greñas aparecen en Bogotá esos pasquines, fanzines que son de carácter político. Entonces, en ese carácter político aparecen las aleluyas. Es que realmente, pues habría que hablar del origen de la historieta. Y el origen de la historieta son esas aleluyas que se publican en las iglesias. En las iglesias, como hay mucha gente analfabeta, se les regalan la historia en gráficos, como una secuencia narrativa. Eso lo copiaron los dibujantes políticos y sacaron las aleluyas. Entonces, esas aleluyas sí aparecen también en Bogotá. Hay unas aleluyas con Rafael Núñez, hay unas aleluyas con Antonio Caro, pero no son historietas propiamente dichas, son aleluyas. Esas aleluyas Sí. podría ser como el origen. Y claro, chévere, si alguien encuentra en casa un Bogotá cómico, pues claro, es una pieza No, que maravilloso. mucha gente busca. 1890, 1900. Y
ese tiene ese nombre, Bogotá Cómico, pero, Camilo, son trabajos de carácter político. Es Entonces, César. Pero yo creo César, que, y de todas maneras es que sí, sobre eso yo creo que también hay que investigar, ¿no? O y sea, claro, hay un y, montón de cosas que todavía no y, sabemos y un montón de... y claro, me faltó nombrar un periódico que se llamaba El Campesino. El Ya. Campesino es un periódico que llegaba al campo y en el Campesino iban historietas. Yo leí El Príncipe Valiente del Campesino cuando vivía en la casa de mi abuela en No, Boyacá. El Príncipe uf, Valiente del Campesino. Entonces hay que buscar ese que se llama El Campesino. Un periódico que era para los campesinos que traía siembra, cuidado de animales y cómic. Entonces, chévere si alguien encuentra El Campesino. ¿Sí? Eso, con Radio Sutatensa. Y sí. Sutatensa sacó una colección de libros y en esos libros también había cómic. Entonces, bueno, tenemos tarea, mucha tarea. Bueno, venga, que no se nos olvide la invitación entonces al programa que sigue mañana con los talleres de Camilo Vieco. Recuerden entonces que pues, va a haber una charla de elementos de estilo para la creación de banda de cine y el taller de creación colectiva con la aplicación BPNF, que también pues, lo va a dictar Camilo Vieco y que yo creo que pues, va a estar súper interesante. No, es que es un tema muy largo, es que realmente hay muchas cosas que no se han investigado lo suficiente, que no se saben todavía, y es como ir mirando a ver por dónde arrancar. Y si el caricaturista político se mete en el mundo del cómic, sí, hay el caso de Paloza. Paloza es un dibujante que ha trabajado siempre con los periódicos liberales y conservadores, y Paloza en algún momento terminaba haciendo una tira cómica. Blado tiene un personaje que se llama Adelaida, pero Adelaida hay que discutirlo mucho porque realmente no, Adelaida sí, no Aleida. es un, ¿cómo se llama? ¿Aleida? Aleida, pero realmente Aleida no es una tira cómica, no es una historieta, es una viñeta con un texto, pero realmente no llega a ser tira cómica, no llega a ser historieta, frente a Pepón, que Pepón sí sacaba su trabajo así de resumen de semanal con el periódico El Tiempo en lecturas dominicales, pero también sacaban los minimonos un personaje que se llamaba Papa Hippie, que es muy interesante, porque era Papa Hippie que tenía unos hijos yuppies. Muy, muy, muy bueno. Y eso salió antes de Lazos Familiares, la historia que luego apareció en Norteamérica, en la televisión norteamericana. Pero Sí, así son las cosas. le robaron la historia. Sí. Pero si uno busca los minimonos, en los minimonos van a ver cosas muy interesantes, como la gente ZZ duerme, Es ZZ7, buenísimo. sí que es buenísimo. Entonces, lógicamente, es una muy buena búsqueda. Bueno, ¿quién es Blado? Blado es, Henry, sea serio, mano. Blado es un dibujante de humor político que nació aquí en Bogotá, pero fue criado en el Quindío. Y pues lógicamente, pues él hace trabajo de humor político y ahora está publicando con el tiempo y otras cosas. Pero no hablamos de Blau, hablemos de dibujantes de cómic, de coleccionistas de cómic. Busquemos a los coleccionistas de cómic. Intentemos hablar con Daniel Samper, que sabemos que es un buen coleccionista de cómic. Intentemos buscar a esos creadores, coleccionistas, a don Guillermo, no me acuerdo ahora el apellido, a Luis Ortiz, que también es un gran Luis Ortiz, coleccionista. Sí, ¿será que Luis Ortiz sigue vivo? Yo tengo muchas revistas de Luis Ortiz. pues yo también sigo sospechando, no sé, porque es que ya es muy mayor, era muy mayor. Él tenía una caseta de libros y revistas en la 19, ahí entre la séptima y la octava, y ahí también encontramos muchas revistas y libros y cómics. Esa vaina se fue ampliando y llegó hasta la 10ª. Entonces usted encontraba mucho material allí, y en la Jiménez, en San Victorino. Entonces, hacer una búsqueda, a buscar, a preguntar, a hablar con los papás, a hablar con los abuelos. Sí, sí, esa es la idea, esa es la invitación. Espero que hayan quedado como muy animados. A mí estas historias pues, realmente me encantan. Entonces, pues nada, si no hay más preguntas, pues hasta la próxima, diría yo. Entonces ahí queda para que escriban. Si no se acuerdan del correo, pues también nos pueden contactar por redes y tal. Pero pues ahí está, picando la pelota en el área. Entonces, pues nada, muchas gracias. Espero que les haya gustado, espero que se hayan animado como a incluso acordarse de cosas y bueno, pues muchas gracias Bernardo además
No, con esa... no, si me piden hablar de lo que me gusta, pues yo siempre hablo de lo que me gusta. Y me gusta desde siempre y para siempre. Entonces, de por sí Esa lo es la conocí a idea. usted en eso. Total, total. Y es que además, por ejemplo, es que yo por ir a comprarle cómics a don Luis, yo me escapaba de la casa de mi papá los domingos. Sí, pero Eh, también, por ejemplo, el movimiento que se formó en la Alianza Colombo-Francesa, claro, que podíamos mirar todos esos arrumes y arrumes y arrumes y arrumes de cómic que nos ponían ahí para que miráramos. En la librería de francesa verdad, que le quedaba a realmente usted a 2 cuadras increíble. de su casa. Ya arrancaba para la librería, ya los sábados nos encontrábamos a todos a leer cómic. Los que sabían francés no leían, los que no sabíamos francés. Sí, el club de cómics de ahí. Y bueno, y también entender eso, cómo funciona además en otras, cómo funciona en otras ciudades. Pero bueno, muchas gracias y muchas gracias a Mauricio por la invitación y mucha Muchas suerte gracias, Pablo. a Vieco con sus talleres y sus charlas.